Bienvenido a Fuera de Micrófono, Antonio Pérez Henares. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Yo le llamo Javi y él a Michani, pero se ha puesto formal. Nos conocemos desde casi iba a decir desde que éramos pequeños, ¿no? No, desde que éramos pequeños. Éramos chavales cuando empezamos en esto del periodismo juntos. Oye, pues mira, acabo de terminar el libro de La España traicionada, que es el último libro que publicas, y la verdad que ya en el prólogo te da a entender que es un libro, iba a decir cañero, en el que tú dices, pretenden descuartizar España, pretenden incluso acabar con las libertades. Cuando ya lees eso en el prólogo, es que, bueno... Yo creo que es muy sencillo. Tú y yo hemos vivido el final del franquismo. Ya sabes que yo estuve muy implicado en el antifranquismo, era del PC desde muy joven, pero vimos con enorme alegría la transición, vivimos las primeras elecciones democráticas, vivimos la reconciliación entre los españoles, vivimos los frutos que eso ha dado a lo largo de muchos años, vivimos una España que era la envidia del mundo en nuestra transición, también vivimos la tragedia de aquellos que quisieron asesinar la democracia, ETA, porque todos recordamos. Cuidado, también recuerdo aquellos días de enero del 77 con los asesinatos de los abogados de Atocha, pero vivimos todo eso y todo eso creíamos que había consolidado en una cosa. Esto era una democracia plena, aquí efectivamente íbamos a poder estar todo el tiempo que fuera necesario, iba a haber las lógicas alternancias, etc. Yo nunca me imaginé que hubiera una tal traición a nuestro sistema democrático, a lo que son los diferentes poderes del Estado, que en estos momentos tengo que decir con toda claridad que aquí lo que nos jugamos es o Sánchez y el sanchismo o la democracia. Porque el sanchismo en estos momentos nada tiene que ver con un partido de izquierda socialdemócrata. Tiene todo el doctrinario de lo que es la extrema izquierda. Mira esa vuelta ciclista cuando se erigió en el jefe de la Cale Borroca. Sí, es así. Y que en un momento determinado se han cogido todo el doctrinario de ataque a la Constitución, se considere a la Constitución el régimen, despectivamente, del 78, que es lo que ha dicho siempre ETA y la extrema izquierda que no pintaba nada. Pues yo tengo que decir eso. Y este libro es esencialmente esa memoria que ellos quieren borrar, esa memoria de los que sí la vivimos. Ahora, eso sí, esto está lleno de antifascistas. Como no hay, es antifascista aquí todo el mundo, y todos nosotros somos fachas. ¿Esto qué significa? Que estamos en la puerta de un pensamiento único que quiere establecer un régimen de poder único, vulnerando todos los otros poderes. Cuando hablas de la traición, das nombres y apellidos, lo cual es tú hablas de Zapatero porque parece ser que, en tu opinión, es el origen, ¿no? Sí, él es el primero. Y empiezas incluso diciendo que España se jodió, Sí, el 11 de, ¿no? La expresión famosa que hay cuando se jodió el periodo. No, cuando se empieza a joder España es cuando Zapatero entiende que volver a traer la división y la confrontación de los españoles por el pasado, por lo que es aquella maldita ley de memoria histórica, que es en realidad una ley de mentira histórica, porque ni es historia ni es verdad. Es una ley que tergiversa absolutamente lo sucedido, sitúa la historia de España únicamente en un periodo de tiempo que todavía no es historia, que todavía necesita empezaba a ser historia. Pero que han hecho una cosa. Aquí de Franco no se acordaba nadie en los años 90. ¿Qué demonios nos importaba a nosotros? Era cosa pasada, empezaba a ser historia. Y lo convierten en un referente. No lo han desenterrado, es que lo han resucitado. Pero lo han resucitado por su interés. Así tienen lanzada amor o muerto que dar. Pero él inicia todo. Lo inicia con eso.
Lo inicia con una traición también que hace, legalizando inmediatamente a Bildu. El Tribunal Supremo dice que no, y un tribunal constitucional como este, hecha su medida y político, se carga al Tribunal Supremo, la dictamen del Tribunal Supremo, y legaliza inmediatamente a un Bildu que ahora, pásmate, se ha convertido en socio preferente de este gobierno. Pero quien inicia eso es Zapatero. Quien inicia que el separatismo pegue el salto hacia adelante, se habían cometido ya errores, diciendo que España era una nación discutida y discutible y que lo que dijeran los catalanes, aunque se cargara la Constitución tal, eso lo inicia él. ¿Y cómo remata este? Este remata haciéndoles una amnistía a la carta. Antonio, ¿por qué la sociedad española en general no sale a la calle? ¿Por qué la sociedad española no se moviliza ante la situación esta que tú acabas de retratar? Bueno, es que estos son elementos que todavía no se perciben en lo que es la calle. Y porque España tiene una pésima memoria. Es que no nos acordamos de cuando negaban que había una epidemia de COVID. Hoy todo el mundo ha olvidado que había gente diciendo por la tele al servicio de Sánchez que era una gripecilla, que había un señor allí que decía que había que ir a la manifestación y que iban a ser 2 o 3 casos, cuando sabían que se estaba muriendo la gente como chinches en Italia y en el corredor Madrid-Guadalajara. Y la gente olvida. ¿Sabes por qué olvida? Porque la gente es muy cómoda y le interesa olvidar. Es que aquello fue muy duro. Y esto, como en un momento... Ahora sí, hay una cosa que yo creo que está ya saltando tan por todos los sitios. O sea, las traiciones son todas y en todos los sitios. La mentira son todas y todos los días y a todos. Porque a este gobierno y a este dirigente lo que es un imposible metafísico es pillarlo en verdad. Miente más que habla, porque siempre que habla, miente. Pero miente hasta sobre sus antepasados. Lo último, está diciendo que sus abuelos eran los 4 analfabetos y que eran todos unos luchadores por la República tal, y resulta que uno es un desertor de la República condecorado por Franco y legionario. Estamos hablando de Zapatero, claro. No, de esto estamos hablando de Sánchez. También tenía otro abuelo. No, este es el de Sánchez, vale. que lo ha publicado The Objective. Sí, lo estuve leyendo ayer, me quedé a cuadros. Has hablado de la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica se aprobó con Zapatero, pero hubo luego un gobierno de Mariano Rajoy que podría haberla derogado. Quizá también la oposición no ha sabido... Mariano Rajoy... decir esto. Me duele mucho decir esto, porque incluso le tengo aprecio personal, pero Mariano Rajoy desaprovechó una oportunidad única para ver efectivamente restaurado por un sitio y reparado y regenerado lo que Zapatero estaba corrompiendo. Y no lo hizo. Él efectivamente tuvo un gran logro en el que tuvo que estar centrado, que era sacarnos de eso que llevó a Zapatero, que también nos hemos olvidado. Rescate... La crisis más atroz, el paro más terrible. Eso sí lo logró. Pero no tuvo, yo creo, la decisión y la energía política para haber efectivamente regenerado todo aquello que estaba ya corrompiendo a Zapatero. Entre otras cosas, la derogación de esa ley. ¿Qué más tiene que pasar? Tenemos el caso Ábalos, Koldo, Cerdán, el hermano, la mujer. ¿Qué más tiene que pasar para que el presidente decida convocar elecciones? El presidente no va a convocar elecciones hasta que no pueda más. Y va a intentarlo por todos los medios porque no tiene sitio donde ir. Está buscando una situación propicia. Está buscando que en un momento determinado todo se mezcle de tal manera, se revuelva de tal manera que acabemos cualquier día de estos beatificando a Leire. Oye, ha beatificado al albacear de los etarras. Pues cualquier día, ¿cómo no? Si son sus compañeros. Es que estamos hablando... Pero es que alguien se puede creer que la gente con la que has hecho todo el nuevo partido, con la que te has tirado miles de kilómetros, tal, toda esa banda a la que has elegido para ser tus segundos, tú no sabías nada,
ni que Begoña hiciera lo que ha hecho, no sabías nada, el que tu hermano lo estaban enchufando desde Moncloa, tú no sabías nada, pero vamos, es que es verdaderamente inaudito. Pues sí, pero sigue teniendo un voto muy potente. ¿Por qué? Porque ha logrado que en esa división, en esa confrontación terrible de los españoles, hasta meterles casi en un estado de guerra civil emocional. Javier, tú y yo, las palabras fascista o rojo, las habíamos dejado eran cosa de los antepasados. Era algo, o sea, se convivía sin eso. Ahora, como, bueno, primero, todos los que no son sanchistas o de islas adyacentes somos fascistas. Sí, sí. El que critica al gobierno es fascista. Todo aquel que critica al gobierno es fascista. Pues ha logrado que estos sean como barras bravas del fútbol. Entonces, si un tío de ese equipo, vamos, le pone las botas en la cara y luego le pisa la cabeza y se refocila, si lo hace y es de los nuestros, no pasa nada. Él ha logrado que un grado de impunidad de todo lo que esté haciendo, que se tragarán todas las ruedas de molino que sea menester. Pero sí es cierto que hay gente que ya no puede tragar eso. Pero dentro del Partido Socialista tampoco se detecta una gran... No sé. ¿Qué partido claro. socialista? No estamos hablando del de Felipe ni el de Guerra, claro. Queda ahí soltando pellizcos, tal, no sé qué, el presidente de Castilla-La Mancha, que es nuestra tierra, Emiliano García Paje. Sí, pero le llaman traidor. Sí, pero le llaman eso, pero ahí está. Predicar el desierto, porque tampoco veo que tenga nada. No, es que este Partido Socialista ya no es el Partido Socialista, pero se abjura de los que lo refundaron. Si es que Guerra y Felipe son fachas ya también, y todos los que han dicho es por aquí no. Aquí los únicos que no son fachas son los albaceas de ETA, los separatistas y toda la parva sanchista que está ahí. Vamos a ver, dentro del gobierno, bueno, claro, y todos los de Podemos, todas las diferentes podemismos que hay ahora, esos tampoco son fachas. O sea, somos fachas todos, excepto la gente que cree que solo hay un Dios y Sánchez es su profeta. Porque estamos en esta situación. Esto... Pero hay un discurso que... Pero del PSOE, abandonar toda esperanza. Todos los parlamentarios del PSOE son caídos. Son la gente que se cargaron las urnas en las elecciones autonómicas y municipales anteriores y los tiene ahí. Sánchez tiene en estos momentos una red clientelar, una cantidad de miles y miles y miles, decenas, incluso centenares de miles, que viven de que Sánchez siga en el poder, que jamás, y no solo harán todo lo posible. Y luego lo otro, él ha logrado señalar que ellos son los buenos, pero si pasan la dana. Vamos a ver, Mazón es un inútil, es una persona incapaz y que ha demostrado una incapacidad alucinante. Bien es cierto que no tenía, ni nadie aquel día en Valencia, la sensación de aquello, pero tenía que haber tenido, donde tenía que estar. o por lo menos ir rápidamente, pero es un inútil. Pero como un inútil, es un inútil. Pero Sánchez es un canalla. Es que Sánchez utiliza eso. Sánchez, y eso, claro, el relato ya lo han ganado. Ayer, el linchamiento, hace unos días. Bueno, sí, en la comisión que hubo, en la que... El linchamiento, el linchamiento ¿qué tal? Es un linchamiento en el que, vale, si yo puedo suscribir nunca los insultos ni esa especie, ya te digo, como de aquelarre, no, eso nunca. Pero es que ahí se olvida. Es que el gobierno español negó y prohibió al ejército que actuara. Y eso hay que decirlo. Sánchez es culpable de un delito, a mi juicio, de omisión de socorro, prohibiendo, porque lo prohibió a las unidades, salir y amparar a la gente. Y a los 3 días, ¿cómo es posible que no hubiera ejército desplegado en todos los sitios? Porque a Sánchez no le dio la gana.
Y eso hay que decirlo. La frase de... Y si quieren ayuda, que la pidan. Si quieren ayuda... Perdón, usted es el presidente del gobierno y está negando por omisión el que pueda ser ayudada. Llegarán tanto los voluntarios que el ejército. Felipe González dijo lo que había sucedido en Bilbao. Inmediatamente. No declares el 3. Y no mandaron. ¿Por qué? Para hacer esto. Para culpabilizar del desastre solamente a una gente. ¿O acaso no tiene una culpabilidad o una responsabilidad, vamos a ser, la EMET, que se equivocó absolutamente y que dijo encima que la nube se iba para Cuenca? Y los del Barranco, los de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Hombre, yo efectivamente creo que Mazón tenía que haber dimitido. Antes, me equivoqué al principio, pensé que se socarrara por su responsabilidad en el desastre. Pero no, tenía que haber dimitido de inmediato, porque es un auténtico inútil. Pero el otro es peor, porque actúa con mala fe. Y yo les señalo, lo he dicho muchas veces, yo he tenido algún trato con Sánchez en debates, etc. Si hoy me lo encontrara, le negaría lo que hacemos en nuestras tierras castellanas. Le negaría la mano y la palabra. Porque yo con alguien que ha traicionado toda palabra que ha dicho, toda promesa que ha hecho y que nos traiciona en nuestros derechos, libertades e igualdad a todos los españoles, solo puede hacerle eso, negarle la palabra y la mano. Bueno, el discurso, te quería comentar porque hay un discurso y un relato que ellos manejan muy bien, cosa que la oposición quizá no lo haga igual, ¿no? Por ejemplo, se dice, no se puede pactar con Vox, no se puede pactar con Vox. Sí se puede pactar con los albaceas de ETA. No, y con los separatistas. Con Otegi y Puigdemont. No, es que esos son los albaceas. ¿Se puede pactar con ellos? Sí, claro. Esa es la pregunta. No, vamos a ver. La extrema izquierda, y porque hay que llamarle lo que son, extrema izquierda, ya son buenos. O sea, ahora la extrema izquierda ya no es extrema izquierda, son progresistas, ¿no? Bueno, el otro día oye, fíjate, a mí me da exactamente igual. Salió lo de las elecciones de Chile y le llaman a la candidata por la izquierda, que es comunista, es del Partido Comunista Chileno y tiene toda ¿por qué no? Le llaman la progresista y al otro le llaman el ultraderechista. Pues aquí estamos en lo mismo. Ahora son progresistas. Los albaceas de ETA, digo albaceas por no decir otra cosa más fuerte, son los separatistas que han intentado dar un golpe constitucional y proclamar una independencia de Cataluña. Lo son toda esa extrema izquierda. Todos ellos son solo progresistas, maravilloso. Y el resto ya es ultraderecha pura. Porque, cuidado, ya no solo es ultraderecha Vox, es que ahora también es el PP ultraderecha ya. Porque, claro, como ha pactado con Vox, es lo mismo que si Sánchez, por haber pactado con los etarras, nosotros decimos que Sánchez es filoetarra. Sí, filoetarra. Hombre, creo que no. Pero, claro, juegan mucho con la potencia de la propaganda. En la agitación, prensa y propaganda, eso es el agitprop, es algo que la izquierda sabe hacer muy bien. Porque además es mucho más perseverante. Siguen y siguen y siguen. O sea, cogen un rastro y lo siguen hasta el día del juicio final. No tienen otra cosa que hacer. Efectivamente, la derecha, en este sentido, no es que sea torpe, es que es totalmente idiota. Por ejemplo, carecen de un equipo cuando Sánchez tiene 1.000 asesores en Moncloa trabajando en esto, trabajando en la propaganda. Ellos no tienen a nadie, no tienen ni siquiera un equipo. Un seguimiento, ¿no? De todo. No, un equipo, una táctica, una estrategia de comunicación. Creen que eso es salir un tío diciendo cosas. No. Estamos en un momento mucho más allá. Y la izquierda pierde todos los relatos porque es que ni siquiera los combate. Digo, la derecha pierde todos los combates porque ni siquiera los da, ni siquiera pone tropas, ni siquiera forma cuadros, ni siquiera
tiene generales, bueno, no tiene ni tenientes. Lo siento mucho, pero cada vez soy más pesimista en ello. A Sánchez pues se le ha llamado, pues, yo qué sé, desde en tu libro precisamente me ha hecho mucha gracia. Tú le llamas chulo de billar, ¿no? Sí. Pero bueno, pues Porque es un cobarde. se le ha llamado autócrata, se le ha llamado... Pero es que yo digo otra cosa. Narciso es un cobarde. Te digo por qué es un cobarde. Es un cobarde aferrado al poder como una garrapata. Pero quien es un valiente es quien se enfrenta a los enemigos de su nación, a quien en un momento determinado la están deshaciendo, las que van contra la Constitución, contra la democracia. No quien lo que hace es plegarse a ello. Que sea Bildu quien prácticamente ha redactado y ahí estado, la votó efebercidamente, la vuelta de tuerca de la ley de memoria histórica, que ahora se llama de memoria democrática, sea Bildu. Es un insulto. O sea, que los que asesinaron a 853 españoles en democracia sean los que dicten la ley de memoria democrática. Para mí eso es esa es la línea que si se pasa será para pensar que esto ya no tiene ningún remedio. Si resulta que el relato sobre lo que fueron los años del plomo, sobre lo que fue ETA, si ese relato acaba en que poco menos que las víctimas tengan, que es lo que está sucediendo, que agachar la cabeza en los pueblos del País Vasco, que se beatifique a sus asesinos, que se les reciba con honores, que ellos sean los que pongan nuestras normas democráticas y nos las dicten. Si eso es así, y con ese insulto a las víctimas, a su memoria, a la sangre derramada, con esa traición absoluta, ese relato se imponga, la dignidad de España, perdona, si de pronto se olvida y nos olvidamos todos, hoy ya mucha gente no sabe ni quién es Miguel Ángel Blanco, ni conoce la barbarie, el terror desatado de ETA. Como lo olvidemos eso, efectivamente, España ya no... ¿Es la dignidad o no? Esa para mí es la última línea, me crié en el País Vasco, la última línea. Si esa línea la cruza la nación, España no merecerá la pena. Y yo me sentiría avergonzado. Otro tema del que me gustaría que hicieras una reflexión es sobre el control de las instituciones, ¿no? Se empezó por el Tribunal Constitucional, quiero decir, eso es una manera de querer controlar eso para perpetuarte de alguna forma, para no... Eso, para como protegerte de alguna... No, es para perpetuarte. Es para perpetuarte. Si Sánchez gana, cambiará, retorcerá todas las leyes. El Constitucional, ahora Conde Pumpido, ya lo dijo, la toga hay que mancharla en el camino, declarará constitucional, lo está haciendo, declarar constitucional la abolición por la vía de los hechos y por la puerta de atrás de la Constitución. Hay fórmulas de cambiar la Constitución, pero están ahí en la Constitución. Hay que ir a referéndum, hay que no cambiarlo por la puerta de atrás, que es declarar constitucional cosas que son absolutamente una voladura de la Constitución. Eso lo harán. Y ya cuando tenga en su poder todos los aparatos del Estado, pues entonces hará lo que le dé la gana. Una de las claves esenciales, vamos a ver, en estos momentos hay dos elementos que son para él donde tiene todas las baterías atacando. El Poder Judicial. Es intolerable, inaudito, que un presidente del gobierno declare la inocencia de un fiscal general nombrado por él, al que ha dicho que depende de él. ¿De quién depende el fiscal? Claro, es tuyo, es su fiscal. Declare su inocencia cuando lo está juzgando el Tribunal Supremo y mande y ordene una avalancha de ataque a todo su gobierno contra los tribunales, contra ese Tribunal Supremo, y se llegue a la situación que se llegué el otro día de cuando estaba declarando el teniente coronel Balas de la UCO, que en el público metido allí como clag
del fiscal general del Estado, de su fiscal, se le insultara en la sala del tribunal, llamándoles de todo, incluso hijo de puta. Eso está pasando. Ese ataque al Poder Judicial es lo último con lo que se quiere ya derrumbar, el último gran valladar, el último de los grandes pilares del Estado de Derecho. Y el otro somos nosotros. El otro son los medios de comunicación libres, que son los que efectivamente le están plantando cara. Yo he vuelto a creer en el periodismo por estos medios de comunicación libres, que yo sé perfectamente, aquí en De Hoy a Ti bien se sabe, como se sabe en otros, como se saben en muchos grandes medios digitales y medios de papel, como se sabe de lo que está haciendo la prensa libre, que está de nuevo estando donde y para lo que está. Y la verdad que también irá a por ellos, de hecho está yendo a por ellos. Porque es lo que quiere, pues lo que ha creado. Esta Telepedro, donde todos los días esbirros absolutos de su partido. El carnet no hace falta que lo tenga. ¿Es televisión española o no, ya no la es? No. Vamos a ver. Nunca había sido una televisión tan... Porque siempre ha dependido del gobierno, pero... Sí, claro, pero hasta cierto punto. Pero lo que han hecho ya en los últimos tiempos es tropas sectarias dedicadas todo el día a las loas a Sánchez y el ataque a la oposición. Eso es algo absolutamente indecente. Hasta Consejo de Informativos de Radio Televisión Española. Por una centésima parte de lo que hicieron Viernes Negros. Pero el sometimiento... El PP, cuando es Urdazi, ¿no? Pero yo no, para mí han perdido la categoría de periodistas. Son papagayos. Son la prensa papagayo. Pero por fortuna hay prensa en España. Y por fortuna, oye, creo que es para sentirse orgullosos los que llevamos en esto toda una vida de ver cómo estos periodistas, estos directores de medios, estos periodistas jóvenes están, cuando dicen fango, bull o tal, dicen no, documentos, pruebas, reuniones, fotos. Ahí están. Ahí están. Quiero decir que eso es lo que me hace tener alguna esperanza. No te arrepientes de haber dejado las tertulias. Quizá en este momento una voz como la tuya a lo mejor se echa en falta o... No lo sé. Yo tomé aquella decisión. ¿Te dedicaste a la novela histórica y a la literatura y al ensayo? Pues la verdad es que es para pensar. No echar de menos, quiero decir. No. Esa etapa. Sería como he escrito este libro. Y este libro lo he escrito hasta por un sentido de deber democrático. De decir lo que... La verdad, mi verdad, no es la verdad, es mi verdad. Pero de exponerla ahí. Pero las tertulias, hombre, yo creo que hay gente en las tertulias que está llevando todo el peso y la carga con enorme dignidad. En las tertulias plurales, donde por supuesto aparecen opiniones con las que yo puedo concordar, con otras opiniones que estén en contra. No, es que lo que se está haciendo ya es el ensayo para el pensamiento único. O sea, para la tele que veía en Cuba... O para en Venezuela, o para la que puede haber en estos momentos en Rusia, o la que pudo haber en la Unión Soviética. Pero lo que se está buscando es eso. O sea, pero por la puerta de atrás. Porque el truco de Goebbels y de Beria es este. Si tú le dices a la gente, por ejemplo, que tú ibas a ser el socio preferente de Bildu, la gente se hubiera horrorizado. Pero no, ¿él qué dijo? Nunca. No, nunca. ¿Cuántas veces? Se lo digo, y 20 veces más. Lo mismo que dijo con Podemos. Y lo mismo que dijo con el separatismo. La amnistía era algo anticonstitucional, lo dijo él 80 veces. Y lo va metiendo poco a poco. Va madurando y de pronto cae y no ha pasado nada. Y se lo tragan. Esa es la técnica. Pues con llevarnos civilinamente a un Estado que ya será una democracia de apariencia y que se dirá a sí mismo
somos los más democráticos del mundo. Mira, en la Alemania del Este se llamaba la República Democrática Alemana. Siempre cuando a ti te dicen y te bautizan algo como eso, suele ser exactamente lo contrario. Y las leyes del sanchismo, su enunciado y cómo la venden, son exactamente lo contrario de a lo que van. Cuando te venden esa ley de memoria histórica, es exactamente lo contrario. Cuando esta de memoria democrática es exactamente lo contrario. Todas las leyes que están haciendo o que intentan en estos momentos cambiar, como por ejemplo la de Ábalos, digo, de Justicia, es que me los... Sí, de Bolaño. De Bolaños, de Bolaños. La ley Bolaños es una voladura del Estado de Derecho. Es colocar los jueces a dedo, si hacen oposiciones, y controlar, como ya controla la Fiscalía, controlar a todos los juicios, haciendo que los fiscales, a la orden de este señor o del que pongan, sean los que instruyan los juicios. Eso es una democracia que tendrá de eso todo el nombre, pero donde nuestra igualdad como ciudadanos está desapareciendo. Un ciudadano catalán tiene ahora muchísimos más privilegios que tú y que yo, por el hecho de donde vive, en todos los sentidos. Y luego la vulneración de la Constitución es que todos los días se da. ¿Qué te iba a decir? Esta situación puede ser reversible, pero claro, para ello tendría que haber un cambio de gobierno, entiendo. Y parece que ya lo he dicho, o Sánchez o democracia. Ya. Claro que es reversible. Una de las primeras cosas, supongo que será la derogación de todas las leyes aberrantes que nos han metido. Pero una tras otra. Y el primer día, no se puede esperar ni un segundo más. El primer día. Y lo que tú decías antes, vamos a ver, el PP de una maldita vez tendrá que decir algo tan claro como: si tengo que pactar con vos, pactaré. Y punto pelota. Y ustedes se callan. Yo pacto con quien me da la real gana. Escucha, hay en Vox gente en la que, de verdad, a mí me parece que dicen unas barbaridades y entran en unas derivas verdaderamente espantosas. Pero hay gente y cosas que dicen que están calando mucho porque son muy razonables. Porque, verás, decir la verdad no es xenofobia. O sea, si de pronto resulta que el número de delincuentes encarcelados es en un tanto por ciento enorme provenientes de determinados y de determinadas nacionalidades de migrantes, y tú lo ocultas, tú estás faltando a la verdad, la estás ocultando. Decir la verdad no es xenofobia nunca. Habrá que decir por qué es eso y decir claramente que en una población ya de 10 millones de migrantes, bienvenidos sean los emigrantes que vienen y trabajan. Efectivamente, hemos sido un país de migrantes, pero otra cosa es ocultar la verdad de lo que se está escondiendo. Y eso vos pone voz, a veces con sal gorda, a determinadas cosas. Y la gente está tan harta de mentiras que en los jóvenes está pasando una cosa inaudita. Hoy los jóvenes manifiestan en un porcentaje altísimo, se declaran de derechas. Y en ese sitio Vox tiene un campo, por lo visto, está subiendo como la espuma según las encuestas. Que piensen en eso. ¿Por qué? Quizás los jóvenes no están tan imbuidos por esa corriente. No lo sé, pero lo cierto es que por primera vez en la historia de España que yo recuerde, la población joven que va a votar por primera vez es tan mayoritariamente derechas, incluso con riberas de la derecha más radical. Si un día quieren que le llame extrema derecha a algo que haya hecho Vox, es cuando les llamen ellos extrema izquierda a todos los que en estos momentos lo son. Entonces me lo pensaré. Mientras, no. En el libro dedicas un apartado al feminismo, ¿no? De alguna manera desmontas un poco la historia de que
socialismo es feminismo. Después de lo que ha ocurrido con Ábalos y tal... Bueno, era el mayor defensor, lo decía en la tele. Sin el feminismo Vamos a ver, lo que han hecho... Pero, sin embargo, hay cosas que no te dices... Lo que ha hecho la extrema izquierda y en lo que han llevado del ramal PSOE ha sido coger al feminismo y apropiarse de ello hasta, ¿cómo te diría?, desnaturalizarlo de tal manera que en estos momentos lo pasaron primero a un embrismo, porque, perdón, la ley de género es una ley anticonstitucional por mucho que el Constitucional dijera que lo era. Y hasta lo reconoció Guerra diciendo que él había tenido que presionar al Constitucional para que declarara capítulos de esa ley inconstitucional. Es inconstitucional por una cosa muy sencilla. No hay la Constitución señala de una manera clarísima que no puede haber discriminación por razón de sexos. Discriminación positiva, que llaman. Es discriminación. Y cuando hay una discriminación, eso es inconstitucional. Y tú no puedes discriminar a la mujer ahora por encima del hombre. Ni a la hora de una declaración, ni a la hora de credibilidad. Eso es una aberración, punto. Pero ahora lo peor es otra cosa. Han ido avanzando de tal manera que ahora han entrado en que el feminismo, que es, a mi juicio, el movimiento más importante a nivel social de la historia desde el Neolítico, fíjate, que es desde el primer momento de opresión a la mujer, que eso que ha sido el movimiento del que tenemos que estar orgullosos que se haya producido en lo que fue el siglo pasado y se esté totalmente viniendo abajo por una cosa, porque ya la palabra feminista está tan tocada de estos delirios que ya hasta sienta mal cuando es maravilloso lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Es que ya la última tuerca es han pasado del feminismo al embrismo, del embrismo a eso. Y finalmente a la cancelación de la mujer. Es que ahora ¿cómo le voy a llamar a esto feminismo? Este delirio, ahora lo que va es a cancelar a la mujer, la insulta. Pero tú te imaginas esas fotos que he visto que están dos pobres chicas en un podio de una competición de natación con un bigardo al que se le ve que lo es y que les ha ganado y dice que es mujer. Pero vamos a ver, que es una cuestión biológica. El hecho de ser hombre o mujer es una cuestión de naturaleza. Y por eso digo que la desnaturalización del movimiento, o sea, del feminismo, ha hecho esto. Y el feminismo tenía que reaccionar rápidamente toda la sociedad española sin exclusión de bandos para restablecer lo que era de verdad, yo creo que algo que unía a todos. Pero es que ahora están haciendo una aberración de eso. Un par de cosas más, por ahí tenemos que ir terminando, pero, por ejemplo, hay algo que no me cuadra. El señor Ábalos sigue siendo diputado, ¿no? Sí. Algo estará mal hecho para que una persona que tiene todo lo que tiene detrás pueda seguir representando a los ciudadanos de nuestro país. Yo no sé si cuando le condenen se podrá hacer. En estos momentos es cuando creo que habrá algún momento que le puedan quitar eso, o en las elecciones que viene. Es que quien hizo a Ábalos sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo fue Sánchez. ¿No? Sí, para que saliera, no lo puso ahí. Y luego hay también toda una serie de correos, entre ellos, cómo te echo de menos y tal, y no sé cuántos. Vamos a ver, que es que todo esto que estamos viviendo es sanchismo puro. Begoña podía haber ido a la Complutense y que le dieran todo eso y tal, si no hubiera sido la mujer del presidente del gobierno. Dice, no, es que la mujer del presidente del gobierno siempre ha tenido a alguien, sí, pero es que ninguna mujer del presidente del gobierno ha utilizado eso para ponerse a hacer negocios. Ningún hermano de ningún presidente del gobierno, que yo sepa, ha utilizado esa condición para ser enchufado en una diputación. O sea, y te pongo ejemplos pequeños, que los más grandes son otros. Los más grandes, bueno, ahora yo la verdad es que
tiene uno tal desazón que es un momento que incluso piensas todo lo que España ha hecho, todo lo que hizo desde los años 70. Sí, la apuesta por una convivencia. Todo eso, pero todo lo que tenemos, estemos en un tris de perderlo. Verás, yo estuve en Venezuela en el año 98, justo antes de que Chávez llegara al poder. De hecho, vi la primera gran manifestación chavista allí. Un montón de gente votó a Chávez con una enorme ilusión. Sacó 69% de los votos. No sé cuánto. ¿Por qué? Porque había una situación de corrupción endémica, de tal. Él había dado dos golpes de Estado que había fracasado. Y incluso Chávez al principio, ¿quién le iba a decir a los venezolanos que iban a estar como están hoy? ¿No? Pues a nosotros parece que es imposible que estemos ahí. Pero de entrada hemos tenido a los más adelantados chavistas, que eran los de Podemos, que se nutrían económicamente de aquello. Y a mí me recibió Monedero, junto con otros 15 periodistas, en el año 2008, en un hotel de Caracas, en nombre de Chávez, porque él tenía despacho. Monedero tenía despacho en Miraflores. Y allí estaban todos y se trajeron pingües dineros para acá. Pero hoy, ¿quién es el máximo edecán y ministro plenipotenciario de Maduro? Zapatero. O sea, que los tenemos ya aquí. Y es un gobierno que está gobernando con esos, con el separatismo y con los albaceas de ETA. Y no se mueve ni una pestaña, ni parece que eso sea reprobable. Ya para finalizar, hay un tema, tú que te has ocupado mucho de la historia que estás hablando ahora, ¿no? De la historia de los países hispanoamericanos, que has escrito pues, sobre personajes del descubrimiento. Quiero recordar pues, Cabeza de Vaca. ¿A ti qué te parece que finalmente se haya tenido que pedir perdón al gobierno mexicano por haberles... El botón es sacarino ese que se disfraza de Napoleón, que es el ministro de... A mí, desde luego, no me va a representar jamás. Y desde luego dijo que era una injusticia. Vamos a ver. ¿Tú crees que...? Años después, no, pero cuidado, ¿qué es una injusticia? O sea, era justicia enorme que los aztecas, los mexicas, sacrificaran a 20.000 prisioneros y les sacaran el corazón. ¿Pero qué tontería es esta? Estar aplicando baremos del siglo XXI a lo sucedido allí. Y además, pero si hay un imperio que tuvo leyes de Indias, un imperio que... Y la prueba está, ¿sabes en qué? En el mestizaje. Si tú haces una línea que es hasta donde llega el imperio hispano, ahora verás cuál es la población. La población es hasta el México mucho. El 92% de la población mexicana es o mestiza o indígena. Al norte de Río Grande, el 1,1%. ¿Entiendes? Que vaya ¿cómo se llama este? Álvarez. Sí, que vaya Mentecato, que vaya a Mentecato y le diga a los estadounidenses que eso sí, mira, para ellos un indio muerto. O a los argentinos que decretaron Sarmiento que estos había que exterminar, esto en el 1800 y casi 1900, a todos estos indios piojosos, el presidente Sarmiento. Y decía además para hombres, mujeres y niños y hasta el más pequeño. Eso es lo que dice un edicto publicado, ahí está. Pero es que no quepa un tonto más, es que los tontos, pero sobre todo los tontos con la infamia, son los que nos gobiernan. Estos sí que son tal, ¿por qué hacen estas cosas? Este tipo se habrá creído ese día que estaba haciendo ¿qué? Vamos, pisotear, entre otras cosas, lo que hizo ahí es pisotear la historia de sus abuelos. Porque por si no lo sabe, esta historia que se pisotea es la de nuestros abuelos. Y atacarlos de esa manera ignorante, feroz, insana, de una manera terrible,
es pisotear a sus propios abuelos y mear sobre sus tumbas. Así de claro, eso es lo que ha hecho el botón sacarino disfrazado de Napoleón III. Pues muchas gracias, Antonio Pérez Henares. Bueno, para mí siempre Chani, pero bueno. Bueno, yo únicamente les quiero decir que todo esto que hemos hablado, mucho está en este libro de España traicionada. La verdad que lo has desglosado un poco todo lo que está pasando y además pues con argumentos, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Intento. Si en alguna ocasión soy vehemente en el calificativo, es porque por fortuna todavía creo que utilizar expresiones muy castellanas y que reflejan precisamente algo y utilizar alguna metáfora, pues es algo que se ha hecho en la literatura desde todos los tiempos, y si a mí me quieren enjuiciar por esto, pues que empiecen a enjuiciar a, por ejemplo, Quevedo. Pero como Quevedo, por mucho que me amenacen y con el dedo me señalen miedo, ni puñetero caso, ni me van a hacer hablar en lenguaje inclusivo, ni me van a decir qué palabras puedo utilizar o la que no. Porque el castellano está para utilizar la palabra precisa en el momento preciso. Y si a alguien hay que llamarle traidor, llamarle. Y si a alguien hay que llamarle tonto, llamarle. Si a alguien hay que llamarle gordo, que no es ningún insulto, sino es simplemente una cosa. Una realidad. Se dice si es verdad. Pues muchas gracias, Chani. Ha sido un placer tenerte con nosotros.